Bueno, vamos a hablar hoy del inconsciente familiar. El inconsciente, habíamos dicho en el otro video que es aquella sustancia muy acuosa, ¿verdad? Que está siempre presente y que está en mi cuerpo, está en nuestro cuerpo, que está conformado de varias formas de inconscientes. Encontramos el inconsciente colectivo, el cual es el inconsciente o las impresiones que hemos tenido, que ha tenido toda la humanidad en general, como planeta. Ese es el inconsciente colectivo. También encontramos el inconsciente social, el inconsciente de nuestro entorno cercano, el que fuimos creando, o las impresiones que se fueron creando a partir de ese entorno cercano, que estaba conformado por mi familia, mis primos, mis abuelos, mis vecinos, mi barrio, ¿cierto? Mi ciudad incluso, mi pueblo, o la religión que estaba en este entorno cercano a mí. Eso fue creando un inconsciente, una serie de impresiones que iban quedando en mí, y esas impresiones pues fueron generando un conjunto de creencias. Ese sería parte también del inconsciente que está circulando allí dentro de mi inconsciente familiar. El inconsciente familiar también tiene, digamos, varias bifurcaciones. Encontramos el inconsciente personal, que son esa serie de impresiones que yo voy viviendo desde que nací, incluso desde que estoy en el vientre de mi madre, y a medida que voy creciendo, en mi niñez, en mi adolescencia, toda esa serie de impresiones eh, que impactaron, ¿verdad? De alguna manera, y quedaron grabadas allí en mi inconsciente. Ese vería siendo el inconsciente personal, pero hay otra parte de ese inconsciente familiar que traemos, que traemos nosotros de nuestros ancestros. ¿Por qué de nuestros ancestros? Porque tenemos que tener muy presente que nosotros no somos únicos, sino que somos seres sistémicos. Es decir, que pertenecemos a un sistema, a un clan en este caso, que tenemos una constelación familiar, y ese clan, para sobrevivir, ¿cierto? Para la supervivencia a nivel físico, deja un código genético, pero a nivel de sustancia, en el inconsciente, deja algo que conocemos como mandatos del clan. Y esos mandatos vienen a formar parte de ese inconsciente familiar, y están allí en nuestro inconsciente, y mientras yo no los reconozca, mientras no los reconozcamos, pues esos mandatos forman parte de lo que hablábamos en nuestro video anterior. El inconsciente gobierna todo, gobierna mis emociones, condiciona mis gustos, condiciona mis decisiones, mis necesidades, mis anhelos, incluso lo que yo rechazo, lo condiciona el inconsciente. Si todo eso está allí y yo no lo reconozco, es decir, no sé dónde está desordenado, pues lógicamente toda mi vida va a ser condicionada por ese inconsciente desordenado, el que no reconozco. Y van a ser como programitas que, una vez que se recrean las circunstancias similares a cuando se originaron, pues simplemente él va a generar mecanismos de defensa, personalidades alteradas, o mecanismos que defiendan y sostengan ese sistema, llenando vacíos emocionales, carencias, frustraciones, abusos, sensaciones de pérdida, y voy a quedar siempre en un ciclo repetitivo, como en un patrones de vida que repito, y me voy a sentir estancado. Voy a llegar a un punto en el que me voy a sentir estancado. Entonces, eso es como atravesar un río. El río es energía, ¿cierto? La energía está como símbolo, es el elemento agua, y
tenemos que atravesar el río, pero nosotros determinamos cómo atravesamos ese río. Lo quieres atravesar nadando, lógicamente pues tienes que desarrollar la destreza, aprender a nadar. Lo quieres atravesar en canoa, remando. Lo quieres atravesar en yate, ¿verdad? O en un barco de vela. O quieres atravesarlo con un puente, puedes crear un puente para atravesar ese río. O en helicóptero, tú decides. Pero para eso necesitas reconocer, entender el inconsciente. Para crear puentes, ¿verdad? Para crear un puente o cómo cruzar ese río. Básicamente es así como podemos entrar en el ámbito del inconsciente familiar. A través de tu carta natal, con mi programa de cosmobiología interior, lo que hacemos es determinar o diagnosticar dónde, en qué ámbito de tu vida primero y en qué dimensiones de tu vida, es decir, si es una dimensión de aire, es decir, mental, si es una dimensión de agua, emocional, o de tierra, material, o de fuego, más espiritual, más de supervivencia, en qué ámbito está esa información, esos mandatos de tu clan familiar. El mandala o carta natal también resulta ser un árbol genealógico. Entonces, como árbol genealógico podemos leer de dónde o en qué parte nos dejaron ese mensaje en nuestro clan. Así como en el código genético yo puedo ver dónde está mi clan, de dónde vengo genéticamente. Con tu carta natal también puedes ver qué mensajes te dejó tu clan, qué mandatos, qué lealtades también tienes con tu clan y cómo puedes, una vez que los reconoces, ¿verdad? Cómo puedes ver que realmente allí había información que eran de pronto malentendidos, ¿verdad? Traumas, y sientes que ya te estabas ahogando en ese proceso del inconsciente. Entonces puedo, por un lado, atravesar el helicóptero o atravesar en yate en ese río del inconsciente o ahogarme en él. Entonces, ¿cuál eliges? La elección a través de las terapias, porque terapia es aliviar, ¿cierto? Aliviar un poco el peso, los malentendidos, encontrar la razón profunda de lo que me ocurre. Entonces, a través de mi programa de cosmobiología interior, que utilizamos herramientas transpersonales, la carta natal ya nos da un diagnóstico de dónde o cómo vienen esos mandatos de mis clan familiar, de mis antepasados. Esos mandatos, como son inconscientes, determinan gran parte de mis decisiones, de mis gustos, de mis formas de actuar, de mis necesidades, de mis anhelos y sobre todo lo que voy rechazando en la vida. Y va generando pautas de comportamiento que al final generan crisis. Cuando ya estoy en crisis es que ya empiezo a buscar cómo salir de ella, ¿verdad? Empiezo a buscar cómo ayudarme. Uno de los primeros elementos del inconsciente personal es que nosotros todos los seres humanos tenemos un propósito y es un propósito muy distinto al de nuestro clan. Tengo un propósito muy distinto al de mi madre o al de mi padre o al de mi abuelo o incluso a mi tatarabuelo. Completamente distinto, vivo en otro entorno, este es otro entorno, incluso puedo estar hasta en otro país. Entonces no es el mismo, tenemos propósitos distintos. Entonces a veces esos mandatos, si bien hacían parte del clan, si bien ese clan, el propósito de ese código genético, pero que está en el inconsciente, era mantener el clan, la supervivencia del clan, ahora pueda que ya no aplique para mí, ya no aplica para mi vida, ya no aplica para mi entorno y no aplica para mi propósito. Así que ahí es donde empezamos a encontrar conflictos del alma, crisis existenciales.
Entonces, para eso es que se desarrolló esta herramienta de la cosmobiología interior, para que puedas diagnosticar y determinar estos mandatos del inconsciente familiar y los puedas reordenar, reprogramar, darle orden. ¿Y cómo les das orden? A través del consciente. El consciente es el que te permite ordenar el inconsciente. Pero eso lo puedo hacer solo si reconozco ese inconsciente. El inconsciente pues no es fácil de reconocer, es un lenguaje, él se comunica a través de un lenguaje que no es un lenguaje que utilicemos cotidianamente. Realmente el lenguaje que utilizamos viene de nuestro hemisferio derecho, que es la razón. Entonces yo estoy frente aquí a esta pantalla, son más o menos las 5 de la tarde, hay iluminación, estoy en un apartamento, todos esos aspectos son muy racionales, pero el lenguaje del inconsciente es totalmente distinto y no lo conocemos. Entonces por eso es tan difícil que podamos ordenar ese inconsciente y más bien él es el que nos gobierna. ¿Cuál es el lenguaje? El lenguaje simbólico. El inconsciente se revela o se manifiesta a través de símbolos. Uno de esos símbolos son los sueños, otro de esos símbolos son aquellos mensajes o voces del interior que a veces se oyen como murmullos, como ese angelito que nos está hablando allí por detrás y no sabemos reconocer eso. Esos son lenguajes que maneja el inconsciente, lenguajes simbólicos. También son formas, ¿no? Son imágenes, símbolos. Estos símbolos tenemos no, sino que surge la necesidad de empezar a conectar con el símbolo, con este lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque es la única manera de entender el inconsciente, nuestro inconsciente. Los mandalas o cartas natales son lenguajes simbólicos. Quiere decir eso que es un mensaje del inconsciente. Es un mensaje que te está enviando el universo desde el inconsciente para que tú entiendas, ¿cierto?, cuál es la dimensión energética de la cual tú emanas y hacia la cual tú puedes ir o las diferentes posibilidades que puedes tener como energía, porque todo es energía, incluso la materia es energía. Este cuerpo en el cual se encuentra el inconsciente no es más que el espíritu materializado, es energía, pero más densa, los átomos están más compactos. Entonces no quiere decir que no seamos energía, todo en el universo es energía. Y la energía es manejada por el inconsciente. Tenemos que tener muy presente que el inconsciente es el que lo gobierna, es el que determina nuestras emociones y a partir de nuestras emociones que son manejadas por el inconsciente se crean pautas de comportamiento, ¿cierto? Gustos, necesidades y todas ellas buscan un mecanismo que proteja al sistema inconsciente. Entonces venimos a repetir circunstancias, venimos a repetir patrones y esos patrones ¿de dónde vienen? De algo que se fue construyendo y que reconocemos, por ejemplo, como el niño interior. El niño interior es un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Pues un arquetipo es una construcción del inconsciente colectivo de la humanidad, porque todos tenemos niño interior, todos fuimos niños, es decir, que el niño interior es un arquetipo universal. Sin embargo, a ese arquetipo universal se le fueron sumando experiencias individuales. Entonces, en tu niñez, a ese arquetipo del niño interior universal, se le fueron sumando experiencias que tenían que ver contigo como personita, como individuo. Entonces, impresiones que generaron un impacto quedaron grabadas allí. Entonces, abandono, o te gritaron, o te hicieron bullying, o sentiste que no te trataron de manera justa.
Todo eso quedó como una impresión allí en tu niño interior personal. Ese niño interior personal se vino a fusionar con el niño interior colectivo. ¿Qué pautas de comportamiento empiezas a seguir tú ya de adulto? Pues el niño interior fusionado, es decir, un niño que puede tener experiencias muy placenteras, como puede que tengas experiencias que no son tan placenteras, es decir, traumas, heridas, y esas traumas y esas heridas se ven encapsuladas u ocultadas por el ego. El ego empieza a proteger el sistema para que tú sigas en modo de supervivencia, y todas esas heridas las empieza a subsanar. Entonces empieza a tratar de recrear esa herida y las circunstancias para que el sistema se mantenga. Cada vez que ocurre una circunstancia muy similar al momento en que se grabó en el inconsciente algo, lo va a recrear de nuevo. Dábamos el ejemplo en el video anterior de cuando tú fuiste lastimado por un profesor. Entonces ibas a hablar en público y el profesor te humilló frente a los otros niños. Esa circunstancia se va a repetir una y otra vez cada vez que se recree en tu vida el arquetipo profesor o el arquetipo que vayas a hablar en público. Entonces, cuando estás en un escenario donde hay otras personas, inmediatamente se va a recrear de manera inconsciente ese evento. ¿Y cómo vas a actuar? Es decir, cuáles van a ser tus necesidades y tu disposición como persona, y lo que vas a sentir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el sistema simplemente se protege y recrea y recrea. Es un loop. Es igual que tu computadora cuando la prendes. Ella va y hace exactamente lo mismo. Carga un sistema operativo, carga una pantalla, igual, administra la memoria de manera similar, igualito a tu programa de computadora. Esta es una computadora. El inconsciente es la información que tenemos en esta computadora. Entonces, a partir de allí nos podemos dar cuenta que necesitamos leer el lenguaje simbólico del inconsciente, y la primera forma de leerlo es a través de la carta natal, que nos daría un diagnóstico de dónde se encuentra esa información del inconsciente familiar, donde debemos trabajar y empezar a ordenar. El otro elemento muy importante es que para que podamos hacer conciencia, es decir, volver práctico lo inconsciente, porque realmente el que lo hace práctico es el consciente, necesitamos una herramienta importantísima, y esa nos la da varias disciplinas que manejamos en el programa de cosmobiología interior. Una de ellas es el yoga. El yoga nos habla de la atención, de dirigir la atención, porque donde dirijamos la atención, hacia allá va nuestra energía. Hacia donde dirijamos el foco de atención, allí es a eso que determinamos como foco de atención, eso existe para nosotros. Lo demás no existe. Puedes estar pasando por la misma calle durante 20 años, ¿verdad? Pero no te das cuenta que hay un edificio amarillo de 20 pisos durante esos 20 años. Entonces ese edificio no existe para ti. Así de sencillo. Y eso mismo pasa con nosotros. Donde dirijamos nuestra atención, eso es lo que realmente existe. Pero como nuestra atención está dirigida por el inconsciente, entonces ¿hacia dónde se va el inconsciente? Hacia el pasado. A recrear esos aspectos que ya no existen, que simplemente es un símbolo, que simplemente es un programa que está allí, pero que esas circunstancias ya no existen. Ya no está ese profesor, ya no están esos mismos niños, ya no está en el escenario, pero tú lo vas a repetir una y otra vez porque tu inconsciente está gobernando tu atención. Entonces lo primero que hay que trabajar es la atención, el primer elemento que vamos a aprender a manejar. La atención como primera herramienta para
ir hacia nuestro interior, porque aquí, en este cuerpo, es donde está el inconsciente. Cuando yo dirijo la atención a mi interior, puedo conectar con aquello que siento, con aquello que percibo, con esa emoción. Y una vez que conecto con la emoción, pues la emoción va a conectar con el inconsciente que la trajo. Va a conectar con el símbolo, es decir, con las imágenes y todo ese escenario que estuvo allí. Y una vez que yo conecto con eso, puedo trabajarlo en el consciente, reordenarlo y resignificar esas experiencias. Entonces allí la importancia de la atención y luego lleva a algo que se conoce en el yoga como concentración o ekagrata, cuando yo puedo concentrar toda mi energía en algo. Esa es la forma en que todo se hace realidad. La materia es concentración de energía. Entonces miren lo importante y tiene que ver con la conciencia. Pues hacia allá es donde queremos llegar con el programa de cosmobiología interior. En resumen, el arquetipo de niño interior, que es un arquetipo universal, se ve sumado al niño interior individual y se crea un arquetipo personal. Ese arquetipo personal, pues la mayoría de las veces no lo reconocemos, simplemente él nos gobierna. Y si ese arquetipo tiene traumas y tiene heridas, pues nos gobernamos de acuerdo a esos traumas y esas heridas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer a ese niño y hacerlo nuestro amigo, resignificar aquellos traumas, reprogramar esos traumas, ver realmente qué fue lo que pasó allí desde el consciente, porque es el que va a reordenar, es el consciente, y a partir de allí convertirlo en el arquetipo universal que tiene grandes potenciales. El arquetipo universal de niño pues es el curioso, el que está lleno de vida, el que quiere explorar el mundo, ¿cierto? Y empieza a gatear, empieza a reconocer sus brazos, sus manos, su cara, empieza a escuchar las voces de su entorno, a reconocer quién es su mamá, quién es su papá, a reconocer toda esa energía que está alrededor de él y también a reconocerse él mismo. Entonces, ese es el arquetipo universal que nosotros necesitamos integrar a nosotros. Claro que está personalizado pues, con las experiencias que has tenido, pero es un arquetipo sano. Tenemos que aprender a conectar con nuestro arquetipo o a activar el arquetipo universal del niño y con ese conectarlos y hacerlo parte de mí, porque ese yo niño se va a conectar con el yo adulto, porque no está desprendido, está aquí. Pues ese niño no se ha ido, sigue aquí, es el mismo inconsciente que está dentro de mí. Pero si yo fusiono ese yo adulto con ese yo niño universal, con esas capacidades, pues imagínense, es un adulto que nunca va a perder la curiosidad, el deseo de vivir, el deseo de explorar, el deseo de relacionarse, el deseo de crecer, el deseo de reconocerse a sí mismo. De ahí viene lo importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces en la actualidad estamos con ese yo adulto y ese yo niño herido, entonces quiero, pero no debo. Quiero hacer esto, pero no debo. Sensaciones de culpa, de frustración, de angustia, de ansiedad. Todo esto viene de ese inconsciente desordenado. Entonces, ¿la tarea cuál es? Ordenar nuestro inconsciente. Desde lo práctico, con la conciencia es que ordenamos el consciente. ¿Y qué herramienta vamos a utilizar? Las herramientas transpersonales. La cosmobiología como guía, punto de partida, es un diagnóstico de dónde tenemos ese inconsciente familiar que nos marca cuáles son los mandatos que vienen de nuestra familia, que será nuestro próximo video, cómo ver en el mandala estos mandatos. Y trabajar con la atención que nos proporciona el yoga, la psicología transpersonal también nos habla de la atención y la importancia que tiene y la relevancia que tiene para el manejo del inconsciente y entrar en nuestro interior. Si tú no manejas la atención plena, pues tú no vas a llegar a tu interior.
no puedes conectar con tus emociones, no puedes determinar de dónde viene o con qué está conectando esa emoción realmente. Y empezar a ver de otra manera todo aquello que determina tus circunstancias de vida. Es decir, empezar a conectar con el simbolismo del inconsciente. Es un lenguaje que vamos a ir aprendiendo a reconocer nuestros sueños, nuestras intuiciones, corazonadas, voces internas, las señales que se presentan en tu vida. A veces ves ciertas cosas que dices, ve, ¿qué me querrá decir lo que está pasando en este momento, lo que acabo de ver? Y más adelante durante el día te das cuenta que era una señal, pero no la reconocías porque no te das cuenta que el inconsciente se está comunicando contigo a través de símbolos. Eso es importantísimo, aprender a manejar los símbolos para reconocer nuestro inconsciente, traerlo al consciente, reordenarlo, reprogramarlo, potencializar nuestro niño y nuestro adolescente interior. El adolescente también es un arquetipo. ¿Y el adolescente qué características tiene si nosotros lo integramos como arquetipo universal y lo reconfiguramos? Pues es el pionero, ¿verdad? El adolescente es el que se lanza a hacer las cosas. El adolescente es el que se arriesga a salir de casa. El adolescente es el que se permite a sí mismo explorarse en nuevos ámbitos transpersonales que van más allá de su entorno de creencias, del barrio, del pueblito. Se sale de su casa, incluso viajan, se van a la universidad y conocen nuevos entornos. Ese adolescente es el que queremos recuperar y potencializar a través de cosmobiología interior. Entonces mi invitación es a que sigan los videos, si les gusta denle like, conecten con mis redes sociales, voy a hablar un poco más de mi programa, de la cosmobiología también, que ustedes también se empapen un poco, conozcan de aquello que yo también he conocido, es algo que yo no me estoy inventando. La cosmobiología no la inventé yo, así como la astrología no la inventé, la psicología transpersonal no me la inventé yo, simplemente estoy difundiendo un conocimiento que también pasó a través de mí porque yo también lo utilicé como una herramienta para salir de crisis y que ahora lo organicé en un programa que se llama Cosmobiología Interior y que espero que como a mí también les sirva para un desarrollo transpersonal, que ustedes puedan también ver que hay cambios en su vida, que pautas de comportamiento, necesidades, gustos, decisiones, anhelos, cosas que no habían podido superar, las pueden superar ahora. Crisis como la ansiedad, la depresión, el pánico, frustraciones, conflictos con sus parejas, conflictos laborales, conflictos relacionales, los puedan ahora darse cuenta cuál es su origen inconsciente, dónde es que se generó esa pauta y cómo lo puedo resignificar a través de herramientas como el yoga, la psicología transpersonal, la astrología que tiene que ver con estos clanes o programas sistémicos. La cosmobiología es una herramienta muy poderosa porque nos muestra la relación que existe entre la energía del universo y nuestra propia energía, nuestra propia bioenergía, nuestros órganos, cómo funcionamos, no solo como cuerpo, sino como sistema. Recuerden que somos sistémicos, vivimos en multiversos, somos cuánticos. Cuando hablo de que somos cuánticos, pues lógico, no vemos el inconsciente, pero está aquí el inconsciente. No vemos nuestras emociones, pero están aquí. A veces se reflejan, otras veces no se reflejan como enfermedades, dolores. Esos son multiversos. Se desarrolla una energía en diferentes planos, en diferentes frecuencias de energía, pero están sincrónicas. Eso también lo habla el yoga hace miles de años, que somos sincrónicos. El yoga habla de 5 cuerpos y esos 5 cuerpos son como multiversos. Y cada uno de esos cuerpos se comunica uno con el otro y cada uno están sincronizados. Por eso el yoga habla de unión,
Pero más que unión, yo diría que la palabra que realmente le daría significado ahorita es sincronía. Más que unirlos, más que pegarlos, que no se pegan realmente, están sincronizados. Bien, creo que hasta ahí es algo que creo que les puede transmitir un interés, una necesidad de continuar viendo los videos, de seguir creciendo de manera personal a través de una información que yo les puedo ofrecer, que ha pasado también a través de mí, no es algo que me he inventado, es algo que pasó como experiencia y luego lo puedo transmitir a ustedes. Nos vemos en el próximo video. Sigan también las prácticas en la aplicación TikTok. También subo algunas de las prácticas que hago en las mañanas. También tenemos un club de yoga aquí. Los que estén en Cali pueden venir a practicar martes, viernes con mi programa Cosmobiología Interior, donde vamos paso a paso y explorando todo esto que estoy hablando en los videos. Buenas noches.